Muchas bendiciones tengan todos. Bienvenidos a una presentación más donde vamos a ser testigos de este hermoso debate que se realizará en este su canal, Salvador Barragán. Tenemos esta noche como invitado ya de casa a nuestro querido amigo licenciado Guido Rojas. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, bendiciones para ti, Coelho, y también para Salvo Barragán y para toda la audiencia de este canal, Apologético Salvador Barragán, que vamos a tener pues este diálogo en forma de debate sobre el tema de la Biblia y la tradición cristiana. De antemano pues pido permiso a Salvador Barragán para después retransmitirlo en mi canal de YouTube que se llama Licenciado Guido Rojas, en mi Facebook personal y en mi foro de debate bíblico y teológico Licenciado Guido Rojas. Para todos ustedes un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias, Luis. Gracias. Salvador Barragán, buenas noches. Buenas noches al hermano Luis Coelho, buenas noches también al licenciado Guido Rojas. Saludos a cada uno de los hermanos que están en el grupo, en el chat, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Luis, por su tiempo de podernos moderar, que Dios los bendiga. Muy bien, ya escucharon ustedes el tema que se va a debatir esta noche. El formato está establecido de la siguiente manera: habrá 20 minutos para que cada uno exponga la tesis y antetesis del tema que se está postulando. Posteriormente habrá un periodo de tiempo de 15 minutos para que haya una refutación a lo dicho anteriormente, concluyendo con 5 minutos, ya sea una reseña, una conclusión o adiciones que quieran abordar al tema, para terminar con un saludo al final. Así que comienza el licenciado Guido Rojas. Ya lo saludé, no sé si quieren un minuto más para hacer algo más en cuanto a la apertura, al saludo, o está bien así como lo hicimos desde el principio. Sí, ya está más que bien. Ok, entonces damos ya lugar sin pérdida de tiempo. Acomódense, por favor, anoten, abran sus libretas, asegúrense de tener suficiente tinta en el bolígrafo, alisten sus teclados para comentar en el chat y arrancamos con el licenciado Guido a partir de ya. Ahora, licenciado. Gracias. Me avisas, por favor, faltando 2 minutos antes de finalizar, si eres tan amable. Bien. Bueno, vamos entonces, gracias. Vamos entonces a hablar de este tema sobre la Biblia y la tradición, o por qué es importante para la Iglesia Católica la tradición. Creemos que la Iglesia como tal, el cuerpo místico de Cristo, Eclesia, que tiene como su fundador, como la piedra principal, como la piedra del ángulo a Jesucristo, es la autoridad final en todo lo que tenga que ver con doctrina para los cristianos. En este caso, por favor, si apagas tu micrófono, Luis, si eres tan amable. Para los cristianos, en este caso, los cristianos. Claro, tienes tu micrófono prendido, Luis. Los cristianos. Sí, en esto estoy intentando apagarlo. Ya, los cristianos católicos. Bueno, pero vamos a hacerlo de fuentes que tengan que ver con la iglesia a la cual pertenece nuestro amigo Salvador Barragán, que es la Iglesia Bautista, con la cual no tengo nada en contra. Yo no soy un apologista antiprotestante, ni mucho menos. Tengo en mis manos esta que llama la Biblia de Estudio de la Herencia Reforma. Es una Biblia muy interesante porque es una Biblia de corte presbiteriano, una de las casi últimas Biblias que han salido en el mercado. Y lo interesante de estas Biblias es que al final aparecen diferentes confesiones de fe del mundo protestante. Una de esas es la Confesión Bautista de Fe de 1689. No sé, ya esto nuestro amigo Salvador Barragán dirá si parte de su iglesia se adhiere a esta confesión de fe, pero independientemente de que si sí o no, lo importante es que tiene casi todas las mismas confesiones, la fe, la confesión de fe de Westminster, la confesión belga, la confesión bautista y las otras, tienen como base primordial una de las solas, de las 3 solas inicialmente, que dio a entender el gran reformador Martín Lutero en el siglo XVI, cuando se separa de la Iglesia Católica, que es la sola escritura y prima escritura, o también conocido como la suficiencia formal de la escritura. A eso nos vamos a referir.
Esta confesión bautista dice en su prólogo, pues da una indicación históricamente, pero dice, en la actualidad los bautistas reformados tienen en alta estima la segunda confesión de Londres y muchas de las iglesias continúan considerándola como la declaración oficial de fe, haciendo pues referencia a este derrotero histórico que, como decíamos, es de el año 1689. Me parece interesante cuando habla en el capítulo primero, dice de las Sagradas Escrituras, o sea, casi unánimemente lo que cuando uno habla con un hermano evangélico nos va a decir. ¿Qué dice el artículo primero? Dice, las Santas Escrituras es la única regla suficiente. Repito esto, las Santas Escrituras es la única regla suficiente. Vamos a mirar a ver si eso es cierto. Segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, de la providencia, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría, poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusas, no son, sin embargo, suficientes para dar aquello conocimiento de Dios y su voluntad que es necesario para la salvación. O sea, sin Biblia, precisamente haría entender que no hay salvación. Por tanto, agrada al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Bueno, aquí aparece algo muy interesante. Primero se habla de la Biblia, pero esa Biblia tiene una relación con su iglesia, con la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a mirar primero qué es. O es primero la Biblia o es primero la Escritura. ¿Jesucristo funda una Biblia o Jesucristo funda una iglesia? Eso es interesante analizarlo para mirar a ver y demostrar aquí realmente cómo podemos analizar esto. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y la malicia de Satanás y el mundo. Nos está hablando que esa iglesia, que si se apoya en las Sagradas Escrituras, van a haber adversaciones, van a haber el enemigo, que es el mismo Satanás, al cual Jesucristo también dijo que ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerle. Y también en Lucas 22:19 le dice al apóstol Pedro, que sabemos que es uno de los pilares de la iglesia, como dice Gálatas 2:9, y al cual él funda su iglesia. En Mateo 16:18 dice que el mismo Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, o sea, y el mundo, ¿no? Le agrada poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquella manera anterior por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bueno, si vamos a hablar de la Escritura, sí, pero si vamos a hablar de la revelación, ha continuado. ¿Por qué? Porque Jesucristo y ese acontecimiento histórico sucedió hace más de 21 siglos. O sea, ¿qué me tengo que hacer yo? ¿Encapsularme en el siglo primero? Mirar solamente los acontecimientos hasta el libro del Apocalipsis, o la revelación ha seguido continuando y la acción santificadora del Espíritu Santo, como el mismo Jesucristo le dijo, el Paráclito, el defensor, que el Padre va a enviar en mi nombre y que actúa de manera visible en Pentecostés, en el cual ya esa iglesia va a tener una catolicidad o va a tener una universalidad en el cual el evangelio se va a dar a conocer. Y no solamente eso, porque también en el artículo 4 dice también la autoridad de las Santas Escrituras, por lo que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma. El autor de ella, por tanto, debe recibirla porque es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que esto es palabra de Dios? ¿Cómo sé yo que esto realmente son los libros que el cristiano debe seguir? Porque aquí está poniendo que la iglesia está sujeta a la Biblia y que por lo tanto todo cristiano debe regirse por lo que es la palabra de Dios, sin desconocer pues la importancia de la misma. Pero veo yo que también desde el mismo punto de vista de la historia de la salvación, lo que es primero es la relación directa de Dios con un pueblo. Si es en el Antiguo Testamento, lo que era el Cajal, o sea, la relación directa de Dios, Yahvé, Sebaot, con el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel tiene un transcurrir histórico, tiene un peregrinaje que vemos todos los que son las alianzas, con los patriarcas, con los jueces, con los reyes, con los profetas, toda esa, la forma como de ese mismo pueblo venían tres grandes personas que son importantísimos en la historia de la salvación: Abraham, el padre de la fe; Moisés, el gran legislador y caudillo; y el rey David, el rey más importante, que inclusive a Jesucristo se le decía como el hijo de David. Cuando viene la plenitud, el kairos de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, Dios envía a su hijo de ese mismo pueblo, de esa misma linaje. Acordemos que, como dice Romanos 1:3, en la carne viene Jesucristo. Creemos nosotros que también es por parte de María, porque la sangre judía sería por la madre, aunque ante la ley sabemos que José pues era el padre ante los hombres, que también era de la casa de David. O sea, ¿qué es lo que yo puedo analizar ahí? Yo analizo la historia de las
salvación de ese pueblo, que parte de ese transcurso está en las Sagradas Escrituras, pero evidentemente no es todo. Inclusive hay muchas cosas que yo no puedo probar con las Sagradas Escrituras. Yo no puedo probar en este momento arqueológicamente ni la existencia de Moisés, ni la existencia de Abraham, ni la existencia de ninguno de los patriarcas. Solamente se tienen datos históricos a partir de David, pero lo creemos por buena fe. Así pasa también en la historia ya del Nuevo Testamento, o sea, la nueva alianza, el nuevo pacto, cuando Jesucristo con sus apóstoles funda esa iglesia, y como decíamos, pues es evidente la pericopa de Mateo 16, 18. Ahora, si nosotros vamos a ver otra vez en esta Biblia, siguiendo este mismo derrotero, el cual, vuelvo a repetir, es muy respetable estos credos de fe, yo no estoy en contra de ellos ni mucho menos, me parece que es interesante, están hechos de buena fe, pero evidentemente nosotros variamos en lo que es la autoridad. Yo siempre he sostenido que la autoridad es la iglesia. Lo que yo tengo que rastrear primero es a la iglesia. Jesucristo, vuelvo a repetir, esa misma iglesia, Jesucristo no escribió absolutamente nada. Lo único que escribió en el piso, cuando fue la mujer adúltera, nadie sabe qué fue lo que escribió. El mandato final que aparece en Mateo, la gran comisión que da Jesucristo, tanto en Mateo 28, 19, 18, como en Hechos 1, 8, es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, empezando desde el núcleo mismo, como era Jerusalén, y extendiéndose, como dice, hasta los confines de la tierra. Esos confines de la tierra tienen algo muy interesante que ver, porque en Hechos de los Apóstoles, que llama por así decirlo el memorial o la historia de los apóstoles, que fueron escritos hacia el año 70, 80, según los mismos eruditos bíblicos, termina precisamente con el arresto domiciliario del apóstol Pablo en Roma. Y ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Dónde sigue el capítulo 29 o 30? Que eso lo vamos a ver más adelante como conclusión, y no solamente palabra mía, sino de un gran erudito que yo lo cito mucho, que esa será para la despedida final. Bueno, entonces si nosotros vamos a ver, cuando nosotros pues hablamos con nuestros hermanos evangélicos, pues siempre nos citan, es muy común la carta pastoral del apóstol Pablo a Timoteo, fechado más o menos hacia los años 60, 62, y vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16, algo que también nuestros hermanos apologistas tienen a bien decir, de donde dice, lo vamos a hacer desde el 15, dice, hablándole a Timoteo, ese joven episcopo que Pablo nombra. Ahora, interesante esto porque esa iglesia es organizada. Aquí vemos un episcopo que es Timoteo, y después de Timoteo, ¿quién lo reemplaza? ¿Dónde está Timoteo 2, Timoteo 3, Timoteo 4? Al igual que Tito. ¿Qué pasa después de la muerte de Tito y Timoteo? ¿Se acaba la iglesia? ¿Se acaba la misión de dar a evangelizar? ¿Qué pasa después de la muerte de Pedro? ¿Qué pasa después de la muerte de Pablo? ¿Qué pasa después de la muerte por cuestiones naturales de Juan? Que eso no, usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia, pero la tradición dice que ya Juan, anciano, hacia los años 100, murió en Éfeso, Turquía. ¿Y eso dónde aparece en la Biblia? ¿Dónde yo puedo, como un cristiano, darme cuenta de todas estas cuestiones que son extrabíblicas? Entonces, ¿qué es? ¿Prima eclesia o prima escritura? Y cuando nosotros vemos acá, dice el mismo contexto, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos que sí tiene la respiración de Dios, o sea, el soplo de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para destruir en justicia. Pero si nosotros vamos a esta Biblia de estudio, en las explicaciones a pie de página, que es hecha por eruditos, por los cuales yo siempre cito, porque me parece interesante, porque son personas de la academia, dice, escritura, primordialmente el Antiguo Testamento, aunque es apropiado también extender divinamente inspirado, Nuevo Testamento, inspiración de Dios, inspirada, dada por el aliento del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, quien guía infaliblemente a los autores en toda verdad. Pero importante eso, porque históricamente cuando se escribe esto, el Nuevo Testamento, el corpus neotestamentario, que es la Nueva Alianza, no se había terminado. Por lo tanto, aquí lo que pueden hacer estos eruditos evangélicos es dar a entender que se puede hacer una inferencia en esta época, en el cual Pablo estaba hablando de que las Sagradas Escrituras es de inspiración divina. Pero ¿quién es el que realmente tiene la última palabra para decirnos cuáles libros sí y cuáles no? ¿Cómo sé yo hoy en día que esos 27 libros del Nuevo Testamento, inclusive los 39 más los otros deuterocanónicos, que eso también es parte de la historia de la iglesia primitiva, eso quién lo discutió? Lo discutió Pedro, lo definió Pablo, lo definió Juan, lo definió Bernabé. Entonces, ahí nosotros podemos mirar a ver estas cosas que son muy interesantes. En otra de las cartas
paulinas que me parece muy interesante, que es Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice también algo importante, el apóstol Pablo dice también en una Biblia que estoy utilizando evangélica, dice, a causa de la esperanza que os ha guardado en los cielos, en el cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Aquí utiliza el término evangelio, que viene del griego evangelion, que quiere decir la buena noticia, una noticia alegre, una noticia de gozo, que en el contexto histórico, cuando había un gran acontecimiento, siempre se daba antes un pregón, o sea, un anuncio de que venía un acontecimiento grandioso, un acontecimiento importante en ese mismo contexto histórico que estamos hablando de hace 21 siglos atrás. Pero lo interesante del caso es que cuando nosotros vamos a ver lo que es la introducción a la carta a los Colosenses, nos va a decir algo interesante porque nos dice autor, fecha y demás, y nos dice, ¿dónde escribió Pablo esta carta? Dice, Pablo escribió la carta desde la cárcel en Roma hacia el año 61 o 62 después de Cristo. O sea, es una carta que él dirige desde la cárcel cuando estaba en este arresto en Roma, pero curiosamente este acontecimiento no está narrado, porque primeramente sabemos que Pablo tuvo un arresto domiciliario. La tradición cristiana, no sé si nuestro amigo Salvador Barragán me podrá decir lo contrario, se dice que Pablo después fue de ver un arresto domiciliario, él después fue liberado. Algunos historiadores dicen que inclusive viajó hasta Iberia, hasta España, y después regresó nuevamente en este mismo periodo que está hablando acá, donde después fue martirizado. Pero eso ya es extrabíblico, eso no lo puedo demostrar con las Sagradas Escrituras. De hecho, inclusive me llama mucho la atención cuando dice que el mismo evangelio se había predicado también en Roma hacia el año 61 o hacia el año 62. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, otra referencia que es también interesante, que es la carta de Pedro, porque sabemos que Gálatas 2, 9 en adelante, habla de que hay dos grandes apóstoles, sin excluir a los otros, ¿no? Que son Pedro, primero apóstol que conoció en vida a Jesucristo, al cual se le da las llaves, poder de atar y desatar, y también Jesucristo le dice en Juan 21, 15, 17, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahora, una de las cartas también de Pablo, de Pedro, también es significativo. Sabemos que son 12 epístolas canónicamente reconocidas tanto por Biblias católicas como por Biblias protestantes. Si nos vamos a hablar a la introducción de la epístola segunda de Pedro, que como también aparece en esta Biblia de estudio, que tiene un título muy bonito, dice el Biblia de la herencia reformando, va a decir algo también interesante, ¿no? Dice, fecha de la epístola, depende del comentario de Pedro sobre su futuro martirio, como aparece en esta epístola, capítulo 1, versículo del 14 al 15. La tradición de la iglesia, ¿la qué? ¿Cómo escuchamos nosotros? En una Biblia que es netamente evangélica, lo que nos dicen acá estos mismos eruditos, dice la tradición de la iglesia, o sea que vamos a hablar de algo que es extrabíblico. ¿Cómo se le llama eso extrabíblico? Se le llama la tradición de la iglesia. ¿Quién nos están diciendo? Eruditos evangélicos. Dice, indica que Pedro fue muerto bajo el reinado del emperador Nerón. ¿Eso en dónde aparece? ¿En cuál de los 27 libros aparece esto? Siendo crucificado boca abajo. ¿Siendo crucificado boca abajo en Roma? Bueno, por lo tanto, segunda de Pedro fue escrito cerca al final de su vida de Pedro, hacia el año 64 o 67. Extrabíblico, probablemente segunda de Pedro fue escrito en Roma, como lo fue también su primera epístola, porque habla de Babilonia en primera de Pedro 5:13. Yo he escuchado muchas veces que dicen que Babilonia la gran prostituta de Apocalipsis 17 y 18 es la Roma católica, pero independientemente acá, lo que nos dice que esa Babilonia sería el mismo imperio romano de esa época. Es probable que los destinatarios de segunda de Pedro, aunque no estén identificados, fueron los mismos que los de su primera epístola, segunda de Pedro 3:1, los cristianos elegidos que vivían en Asia Menor. Primera de Pedro 2, primera de Pedro 1, 1, 2. O sea, lo que nos da a entender estos eruditos católicos es que Pedro en Roma, donde estaba también, como decíamos también como con Pablo, interesante esos dos grandes apóstoles, desde ahí el uno escribe una carta a los Colosenses, a menos pues que nuestro amigo Salvador Barragán diga que estos señores son unos mentirosos. Y aquí mismo lo va a entender también estos eruditos, que tanto primera de Pedro como segunda de Pedro en ese mismo contexto también es escrita también en Roma, en este caso también donde en ese momento era su sede, y a una carta también, como dice en primera de Pedro 1:1, a varias comunidades en Asia Menor. Y también es importante porque si nosotros vamos a ver esa alusión de segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 14 y 15, también le habla de su martirio, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia gozar de estos días, son inmutables y machas, a ver, donde él decía también,
como decíamos acá, donde hablaba de su pronto martirio. En segunda de Pedro decía, bueno, se me escapó, pero donde él mismo especificaba de que iba también a ser martirizado, y da como referencia pues también de que se va bien, se va a despedir, eso lo va a encontrar también. Ahora, no solamente Roma es importante, tanto la carta a los Colosenses de Pedro como esta segunda carta del apóstol Pablo, sabemos que primera y segunda, sino también un evangelio fue escrito también desde Roma, muy probablemente, que es el evangelio de San Juan Marcos. Cuando vemos nosotros también en esta Biblia de estudio, cuando nos habla del evangelio de Marcos, dice la fecha del evangelio de Marcos ha presentado algunas dificultades a través de la historia de la iglesia. La clave parece estar en cómo se interpreta una fuente extrabíblica que afirma que Marcos escribió su evangelio después del éxodo de Pablo y Pedro, mientras que algunos sostienen que su éxodo significa la muerte, años 67 y 68, lo cual es una posible real. Otros creen que plenamente se refiere a ellos que fuera Roma. Las fuentes de la iglesia primitiva defienden ambas posiciones. Irineo, ¿quién es Irineo? ¿Alguno de los escritores sagrados? No. Un obispo de León del siglo II apoya el punto de vista de que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pablo y Pedro. Sus conclusiones se definen sobre la base de Papías. ¿Quién es Papías? Dice de un documento extrabíblico titulado El prólogo antimarcionista. Sin embargo, tanto Clemente de Alejandría como Orígenes afirman que Marcos escribió mientras Pedro aún vivía. El asunto de la fecha es relativamente complicado y nos da a entender de que lo más probable es que ese evangelio también fue escrito en Roma, en la misma estancia donde Pedro y Pablo después fueron martirizados hacia el año 64 y 67. Eso lo vamos a ver también en la otra exposición, para mirar a ver cómo el panorama bíblico también se tiene que basar también en historia, en tradición, y sobre todo aquí está hablando de escritores importantes de la iglesia primitiva. Aquí me dice Irineo de León, que fue un obispo en Francia, y también Papías, que fue un discípulo inmediato del apóstol Pedro. ¿Listo? Tiempo. Sí. Gracias. Adelante, Salvador Barragán. Gracias, hermano Luis Coelho. Bien, mis amados hermanos, yo quiero dejar una cosa primeramente clara, y lo primero que yo quiero dejar claro es que la iglesia o la iglesia evangélica no rechaza la tradición apostólica como muchos católicos piensan o lo hacen creer que nosotros rechazamos la tradición apostólica. Pero yo en esta tarde voy a demostrar realmente qué es la tradición apostólica y a qué se referían los apóstoles cuando ellos hablaban de la tradición de la paradosis. Lo voy a hacer desde la misma palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a iniciar nuestra exposición y vamos a empezar con las palabras que dice el apóstol Pablo. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva y vamos a leer a Pablo en la carta a los Corintios capítulo 11 versículo 2. Dice Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. La palabra instrucciones en la Biblia católica aparece las tradiciones. ¿Es correcta la traducción, la transliteración tradición? Por supuesto que sí. ¿Es correcta instrucción? Claro que sí. ¿Es correcta doctrina? Claro que sí. Dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Cuando el católico romano ve aquí y dice tradición en su Biblia Jerusalén, dice bingo, ahí está la tradición apostólica que no aceptan los protestantes. Ahora, hermanos, vamos a hacer un recorrido por la Biblia para que usted entienda a qué se refiere Pablo cuando tienen que retener las tradiciones. Mire, las tradiciones no era la muerte de Pedro, las tradiciones no era la muerte de Pablo, las tradiciones no era el martirio de Juan. Vamos a ver a qué se refiere Pablo bíblicamente. Vean ustedes, si nosotros vemos a Pablo, cuando Pablo va a Corinto, esta carta la escribe un año después de que Pablo predica en Corinto. Hechos capítulo 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ojo, ahí está Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Ojo, hermanos, vean lo que dice Pablo. En el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, ojo, por entero a la predicación ¿de qué? De la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿qué?
el Cristo. ¿A cuál tradición se refiere Pablo cuando dice que la tienen que retener las instrucciones o las tradiciones? No era el martirio de Pedro, no era el martirio de Pablo, no era si Juan iba a morir en una caldea, o no, nada de esas cosas. Lo que está diciendo Pablo es que tienen que retener la tradición oral que él les ha enseñado. ¿Qué era? Demostrar que Jesús es el Cristo, que es la predicación del evangelio. Ahora vamos a ver qué dice Pablo a los mismos corintios. Dice Pablo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado que Pedro era papa. ¿Dice la Biblia? No. Porque primeramente os he enseñado la sucesión apostólica. ¿Eso dijo Pablo? No. Porque primeramente os he enseñado las tradiciones a María. ¿Eso dijo Pablo? No. Vean lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Que Pedro tenía las llaves? No. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la tradición a los corintios, ¿a qué se refiere, hermanos? Se refiere a demostrar, como él les había demostrado hacía un año en Corinto, que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo se demuestra que Jesús es el Cristo? Por la predicación del evangelio, ya sea por carta o ya sea de manera oral, que no negamos la tradición apostólica verdadera, no la que Roma se ha inventado, no la que Roma ha dicho que es tradición apostólica. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, porque el principio de sola escritura no niega la tradición apostólica. Ahora vamos a seguir para que veamos qué dice Pablo. Aquí usted también va a encontrar la palabra paradosis, que es la palabra tradición, la palabra enseñanza, la palabra doctrina o la palabra instrucción. Esto lo escribe Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener, usted agarre una Biblia católica y va a decir retener la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La reina de las Biblias, que es la Reina Valera, dice, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero aquí la clave es la palabra doctrina, la palabra paradosis. Pablo escribe que tienen que retener la tradición. El católico lee aquí la palabra tradición y brinca y dice, ahí está la tradición que el protestantismo no acepta. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos para que veamos a qué tradición se refiere el apóstol Pablo. ¿Sí? El libro de los Hechos, capítulo, vamos a encontrar Hechos, capítulo, bueno, no tengo aquí la diapositiva. Aquí está, perdón. Vamos, Hechos capítulo 17, para que veamos cuando Pablo va a Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ojo, hermanos, ¿cuál era la tradición que les dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15? Retener la tradición o retener la doctrina que habéis aprendido. Hechos capítulo 17 nos va a decir cuál es esa tradición. Dice, y Pablo, como acostumbraba, dice versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Nos damos cuenta que para el apóstol Pablo la tradición apostólica no era la muerte de Pedro, no era la muerte de Juan, no era la sucesión apostólica, no era la primacía universal, no era la silla de Pedro, no era la infalibilidad de Pedro, no eran los 4 dogmas marianos, no era nada de lo que Roma llama como tradición apostólica. Para el apóstol Pablo, la tradición apostólica, la transmisión oral de la predicación era el evangelio. Nos lo dice Pablo cuando fue a predicar a Corinto, nos lo dice el libro de los Hechos, escrito por Lucas, cuando Pablo llegó a Tesalónica y dice que les demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. No les predicaba las llaves de San Pedro, no les predicaba que el niño iba a ser el sucesor de San Pedro, no les predicaba que el Papa iba a ser infalible. No. Pablo estaba centrado a lo que él había sido llamado, y Pablo dice, retengan la doctrina, retengan la tradición que habéis aprendido de mí. Vamos, ¿cuál era esa tradición? La predicación del evangelio y demostrar por las escrituras que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo. Esa es la verdadera tradición apostólica.
no otra cosa que nos llaman o que digan algo ajeno que no esté escrito. Por eso hoy en día no hay tradición oral. Si hay una tradición oral, yo quisiera que el licenciado Guido Rojas me demostrare cuál es la tradición oral que no está escrita en la Biblia, pero ellos tienen como depósito de la fe como palabra de Dios. Vamos a seguir para que veamos qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdadera tradición apostólica? Vean usted lo que dice el apóstol Pablo a la carta a la iglesia de Filipos, que es la carta que también escribe de la prisión, igual que la carta a los colosenses. Dice la carta a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, lo que recibieron, lo que escucharon y lo que vieron, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que Pablo hace cuando llega a Filipos? Cuando Pablo llega a Filipos, nosotros vamos a encontrar que él se le apareció un varón, ¿sí? Y le dijo que no fuera a ese lugar, sino que fuera a otro lugar, y fue a otro lugar. Y cuando él estaba en la predicación del evangelio, había una mujer llamada de vendedora de púrpura llamada Lidia. Atenta a la predicación de Pablo, Dios abre su corazón, Dios hace una cirugía en el corazón de Lidia, Dios abre su corazón, ella recibe al Señor Jesucristo como su Señor, es bautizada. ¿Qué hace a Pablo en Filipos? Recordemos que Filipos era provincia de Macedonia. Macedonia era una de las ciudades más importantes de Grecia. Filipos era una provincia de Macedonia. Cuando Pablo llega a predicar, ¿qué predicaba? A San Pedro, la muerte de Juan, profetizaba la muerte de San Pedro, la sucesión de Pedro, los dos. No. Pablo predicaba a Cristo crucificado. Pablo predicaba el poder del evangelio. Pablo los persuadía por el poder del Espíritu Santo que Jesús era el Cristo. Esa es la tradición apostólica que la iglesia evangélica acepta. No lo que se ha inventado la gente, no las tradiciones de los hombres, no las tradiciones de Roma, la tradición apostólica, que no estamos en contra de ello, porque de primero fue una tradición oral, pero esa tradición oral quedó escrita en el Nuevo Testamento, quedó plasmado en el Nuevo Testamento. La tradición oral y la tradición escrita es el mismo mensaje, porque Pablo dice lo que viste, lo que recibiste, lo que escuchaste y lo que aprendiste. ¿Ustedes creen que oral era un mensaje y escrito era otro mensaje? No, era el evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigamos viendo para que vean qué le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. No sé el hermano Coelho qué pasó para que me diga el tiempo. Se fue del StreamYard. Espero no me pase el tiempo. Pues esperemos que pueda regresar para que me diga el tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, cuando Pablo escribe a Timoteo. ¿Cuál es esa tradición apostólica? Porque vuelvo a repetir, no estamos en contra de la tradición apostólica. No estamos en contra de la tradición apostólica. Vamos a ver qué nos dice la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Ojo, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, hermanos, veamos qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4, perdón, aquí está, capítulo 4, versículo 9. Ahora vamos a ver qué dice Pablo al joven llamado Timoteo. Vea lo que dice Pablo en 2 Timoteo 1:14. El versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Ojo, ¿cuál era esa tradición que Timoteo tenía que guardar? ¿Cuál era esa tradición que Timoteo tenía que retener? ¿Cuál era esa tradición que había escuchado, que había visto, que había aprendido? Nos lo dice el mismo contexto de la Biblia. Y lo dice Pablo en 2 Timoteo 1:14, versículos más atrás de lo que acabo de leer. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vea lo que dice el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál era el guardar el buen depósito por el Espíritu que moraba en el joven llamado Timoteo? Lo dice el contexto bíblico. Lo dice el contexto bíblico en el versículo 8. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, por esto padezco y estoy seguro que es poderoso el Señor para guardar mi depósito hasta el día final. Hermanos, ¿cuál era la tradición apostólica? ¿Qué era la tradición apostólica en la cual se refería el apóstol Pablo? Cuando Pablo habla de retener la enseñanza, de retener la tradición, miren, no era nada de lo que Roma se ha dicho, de lo que Roma proclama. Yo no niego el martirio de Pedro en Roma, Yo no niego el martirio de Juan, como lo dice la tradición. No estamos en contra de la tradición. Lo que nosotros decimos es que la autoridad final para determinar una regla de fe, una regla de conducta, una regla de moral, para establecer una verdad de fe, para establecer una doctrina, no es la tradición. La última autoridad final es la palabra de Dios, porque la que es inerrante, la que es infalible, la que no falla, la que es segura, la que es eficaz para traspasar los tuétanos y tiene más filo que una espada de dos filos, es la palabra de Dios. No estamos en contra de la historia, no estamos en contra de la tradición. Lo que estamos en contra es que la tradición no está por encima de la palabra de Dios y la autoridad final no es la tradición, la autoridad final es la palabra de Dios, porque vuelvo a repetir, es la que es inerrante, la que es infalible, la que es eficaz, la que no falla, la que no tiene errores, porque es el mismo aliento y la misma respiración de Dios la que inspiró a estos hombres de Dios para que quedara escrito lo que él quería transmitir a su iglesia. Noten ustedes que la palabra de Dios, mis amados hermanos, el libro de los Hechos, del capítulo 1 en adelante, que fue escrito por Lucas, se quiere que aproximadamente el año 80-85 después de Cristo, para este tiempo ya tendría que haber ¿cuántos papas? 3 papas, por supuesto, pero no mencionan a ninguno. ¿Por qué? Porque esa fue una tradición posterior. En mi refutación voy a dar el verdadero contexto histórico de lo que habla Ireneo de León de la tradición apostólica, en contra de los gnósticos, en contra de los carpoprasianos, en contra de esos gnósticos que ellos decían que tenían el verdadero depósito de la fe o que tenían las verdades ocultas de Cristo que se les había sido revelado a ellos. Pero ahorita nada más estoy exponiendo y quiero que quede claro y quiero que quede por sentado que la iglesia evangélica, los seminarios evangélicos no están en contra de la tradición apostólica, no están en contra de la tradición oral, no están en contra de la predicación oral sin Biblia al principio de la iglesia. Lo que dice la historia, que el primer escrito del Nuevo Testamento o probablemente la primera carta a los tesalonicenses, y esto sucede al año 48 después de Cristo, o sea, 15 años sin Nuevo Testamento, desde los 33 años que asciende nuestro Señor Jesucristo al cielo, 15 años sin Biblia. ¿De qué manera la iglesia predicaba? De manera oral. Eso no lo negamos. Y la teología sistemática evangélica no se niega a ello, no se opone a ello y no nos negamos a la tradición oral. Lo que nosotros decimos es que esa tradición oral, que era la muerte, la resurrección, la asunción de nuestro Señor Jesucristo, quedó plasmado en el Nuevo Testamento, y esa tradición oral es lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Como dice Judas, la fe una vez dada a los santos. Por eso lo voy a dejar para mi refutación. La fe una vez dada, una sola vez dada a los santos, no una revelación de 1000 años después que aparezca y decir que es palabra de Dios. Estoy totalmente en contra de la prima escritura. Estoy totalmente y me opongo totalmente en contra de la prima escritura, porque ¿qué enseña la prima escritura? La prima escritura enseña que la Biblia no es, o sea, sí es autoridad y sí es principio para enseñar verdades, pero no es la autoridad final, sino que también hay otras fuentes que puede ser principio para establecer una doctrina o una verdad de fe. Eso es lo que enseña Roma con la prima escritura y estamos totalmente en contra de ello, porque nosotros creemos
no en la suficiencia material, creemos en la suficiencia formal de las Sagradas Escrituras, y que es la única fuente de verdad, la única regla de fe, la única norma de conducta y de moral para enseñar a la iglesia. Porque ¿qué otra cosa mejor podemos tener que la bendita y santa palabra de Dios para enseñar, que es la que redarguye, la que corrige, la que instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra? ¿Qué otra cosa? No negamos tampoco la autoridad de la iglesia, no negamos la intervención de la iglesia, no negamos la tradición apostólica, no negamos la tradición oral. Lo que negamos es la prima escritura, y lo que negamos es que Roma hoy en día tenga tradiciones orales que no están en la Biblia, pero son palabra de Dios. Esa es una aberración, y eso es totalmente falso, porque ni los padres apostólicos, que son los primeros 7 documentos de la era posapostólica, ni tampoco los padres prenicenos creyeron que esa tradición oral que no estaba escrito era palabra de Dios y que Roma lo guardaba como un depósito de la fe. No, señor, eso no existe. Lo que siempre los padres de la iglesia defendieron como tradición apostólica fue lo que ellos habían enseñado y lo que recibieron por los apóstoles, y esto lo dice Irineo de León, por las Sagradas Escrituras. Pero lo voy a dejar para mi refutación, no sé cuánto tiempo vaya, no sé el tiempo. Pues aquí creo que pronto puedes tomarte otros 2 minutos, porque estamos en 41, entonces más o menos 20 y 20. Okay. Dale, yo después aquí más o menos estoy llevando. Okay. Vamos a invitar a Cristian, si está por ahí Cristian, que entre para ver si nos puede apoyar con la moderación. A Cristian Izquierdo, a ver si puede entrar. Sí, ya tengo también un cronómetro. Dale, okay. Salvador, sigue. Entonces, eso quiero que quede claro, hermanos, para concluir. Cuando Pablo habla de doctrina, cuando usted agarra una Biblia católica y diga, aquí dice tradición, sí, no, usted no se oponga a la tradición, pero la tradición no es algo nuevo, no es algo que el apóstol no haya enseñado. Recordemos el contexto histórico, y esto es importante. Nosotros como predicadores, nosotros como lectores de la Biblia, jamás tenemos que mandar un mensaje que el escritor sagrado jamás quiso transmitir. Por eso es importante conocer el contexto histórico. Cuando Pablo escribe a Corinto, había sido de 1 año que Pablo había predicado en Corinto. ¿Quiénes llevan la carta a Pablo para que mande la asesoría a Corinto? La casa de Cloé. Corintios capítulo 7 vemos que la iglesia de Corinto es la que solicita consejería a Pablo. Y Pablo se da cuenta de lo que está sucediendo, y Pablo les dice, retengan lo que yo les enseñé. Retengan las tradiciones que yo les enseñé. ¿Cuál era esa tradición? La predicación del evangelio, que Jesús era el Cristo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No era la sucesión de Pedro, no era la primacía de Pedro, no eran los dogmas marianos, no eran las listas apostólicas, no era la silla de San Pedro, no era la excátedra de Pedro, no era la infalibilidad de Pedro, no era el colegio de obispos o cardenales infalibles. No. Eso es falso, y esa es información falsa. Yo sí le estoy mostrando por la palabra de Dios qué es la tradición apostólica, por la misma Biblia, que es lo más importante. Gracias. Dice 43, entonces si quieres aquí tengo también ya un cronómetro, entonces lo pongo y faltando también, sí, aquí entonces voy a llevarlo ya que se fue Luis Coelho de la transmisión. Empiezo entonces desde ya. Bueno, escuché muy atentamente lo que nos dijo nuestro amigo Salvador Barragán. Él hace alusión dice tradición apostólica, y dice que esa sería el único baluarte que él admite, pero entonces ¿dónde quedaría también la tradición de la iglesia? Porque más adelante dijo que él también estaba de acuerdo también con la autoridad de la iglesia, pero entonces una autoridad de la iglesia ¿de qué? ¿Solamente de la época de los apóstoles? O sea, Salvador Barragán nos tiene que explicar si esa autoridad de la iglesia y esa tradición apostólica culmina con la muerte del apóstol Juan, porque si es así, entonces nosotros tendríamos una gran incongruencia con lo mismo que dice Jesucristo en fuente primaria, que es la Biblia, en Mateo 16, en el versículo 18, donde dice Jesucristo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, prevalece el Hades o la muerte o el infierno contra la iglesia de Jesucristo después de la muerte de los apóstoles, como a veces no lo vas a entender tú. Quisiera que dijeras que entonces Jesucristo está mintiendo, porque entonces
¿cómo entonces a quién le hago caso? ¿A la exhortación de nuestro amigo Salvador Barragán o a las mismas palabras de Jesucristo, quien dijo, Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que toda la autoridad la ciudad, como también dice Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí la gran promesa, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo quisiera que nuestro amigo Salvador Barragán, que conoce tanto historia y que hace tantos programas buscando los lunares negros de la Iglesia Católica, qué curioso que él hace esos programas, pero precisamente él no niega esa historicidad de la Iglesia. Yo quisiera que también nos dijera dónde está la contraparte, porque si la Iglesia Católica, como él mismo lo dice, es Babilonia la Grande, no sé si lo dice que es de finales del siglo I, en el siglo IV, yo quisiera que también nos muestre, porque siempre se lo he dicho, muéstranos entonces también la contraparte. Nosotros creemos que también Salvador Barragán nos muestre su parte. Él dice, no, solamente escritura. ¿Y usted cómo sabe que esos 27 libros son palabra de Dios y eso no lo definió sino la iglesia y muy posterior a Nicea? O va a negar eso también con Atanasio, Alejandría, los primeros concilios y los primeros signos. Entonces, ahí es donde yo veo la incongruencia a veces de nuestro amigo, perdón, ahí discúlpeme, se salió Salvador Barragán de la transmisión. Vamos a esperar a que regrese para continuar con este diálogo. O sea, el que está teniendo en este momento problemas de conexión es Salvador Barragán, porque yo sigo aquí en la transmisión. Bueno, mientras tanto, pues bendiciones. En este momento estoy viendo las palabras del chat. ¿Listo, Salvador? ¿Te fuiste un momento? Sí. Listo. Bueno, paré mi cronómetro. Estaba en 2.23 y continúo. Bueno, se me fue otra vez, 2.23, entonces vuelvo otra vez. Me quedan 13 minutos. Entonces, eso es lo que nosotros que quisiéramos, porque entonces empieza a Salvador Barragán, que entonces que iglesia prenicena, que iglesia ponicena. Yo quiero que me diga, a ver, la iglesia prenicena, la iglesia apostólica es diferente a la iglesia ponicena. ¿Apostató la iglesia prenicena con la iglesia ponicena? De hecho, también no me quedó claro si él se adhiere a la confesión de fe bautista. O sea, siempre Salvador Barragán dice que él es bautista. Quisiera saber si, me gustaría también en la contrarrefutación que nos dijera si también se adhiere a esta confesión. Ahora, hay tradiciones, por ejemplo, como él mismo lo decía, hay tradiciones apostólicas que también yo la puedo solamente cotejar con la misma historia que él mismo lo dice. Él dice, él no está en contra de la historia, Salvador Barragán. ¿La historia del cristianismo tiene asistencia del Espíritu Santo, sí o no? Jesucristo prometió fundar una iglesia, promete que el poder de la muerte no podrá vencerla. En Juan 14, 15 y 6 dice que vendrá el Paráclito, que se hace presente en la fiesta de Pentecostés. Esa iglesia que viene ya a actuar en Pentecostés con los apóstoles, dejó de su acción santificadora, que es una acción divina, por lo tanto no es humana, porque los humanos sí podemos errar, somos falibles, pero esa acción santificadora continúa el transcurrir de la iglesia que viene después de los apóstoles, como tú mismo lo decías, con la muerte de Juan. De hecho, creo que tuviste un laxo porque dijiste que Juan era martirizado. Bueno, ¿fue martirizado o murió ya anciano? No sé a qué te estás refiriendo y eso cómo lo podemos nosotros cotejar con la Biblia. Porque la tradición dice que murió en Éfeso, Turquía. ¿Dónde está eso en la Biblia? De hecho, inclusive una misma promesa de Jesucristo en el Evangelio de Juan, que también fue fechado ya, el compendio jovánico es hacia los años 90, nos dice también cuando habla con su apóstol, al cual le entrega no solamente el poder de la llave, sino también el cuidar a sus ovejas, dice en el versículo 18, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás y otros te llevarán donde tú no quieras. Esta profecía bíblica, que es profecía apostólica, yo quisiera que Salvador Barragán, como mismo lo dijo, el cumplimiento, lo más probable es que haya sido en Roma. ¿Eso ya es tradición apostólica o es tradición de la iglesia? O sea, yo quiero que Salvador Barragán me diga una cosa. Él nos dice que solamente Biblia. Aquí Jesucristo lo dice. Inclusive este evangelio fue escrito también hacia final del siglo I, pero el mismo apóstol Juan no nos especifica. ¿Y por qué es importante? Porque el mismo Jesús dice que la muerte de este apóstol glorificaría a Dios. Lo mismo que tiene una relación muy directa cuando dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, y también tiene una bienaventuranza. O sea, que Salvador Barragán nos explique, sobre todo a su audiencia, con la elocuencia que él tiene, cómo cotejo ahí, tradición de la iglesia con tradición apostólica. Él dice esto es la tradición apostólica, entonces muéstrame la tradición apostólica
da a entender que solamente los apóstoles, como la muerte de Pedro glorificará a Dios cuando alguien de tu iglesia, por ejemplo, o algún pastor de tu iglesia va a dar un sermón y nos va a enseñar esto, entonces digo, pastor, pero muéstrame esto dónde está en la Biblia. ¿Eso ya es tradición apostólica o es tradición de la iglesia? Ahora, si nuestro amigo Salvador Barragán dice que sí se va a ir a la confesión de fe bautista, que me gustaría que nos dijera, porque pues él se declara bautista, no sé si hay bautistas de una confesión, otra confesión. Dice también en el artículo 10, que lo estoy haciendo de esta Biblia, dice también algo muy interesante: el juez supremo por el que debemos decidir todas las controversias religiosas y por el que debemos examinar todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debe acatarse, no puede ser otra sino las santas escrituras entregadas por el Espíritu. A hechas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en última instancia. Este es el artículo 10 de la confesión de fe bautista. Yo sí quisiera que Salvador Barragán me dijera en su contrarrefutación, esto sí lo acepto o esto no lo acepto, porque es más o menos lo que Salvador Barragán nos está diciendo. Ahora, aquí yo veo también otra incongruencia. Dice que aquí está hablando de unos primeros concilios, está hablando de unos hombres de Dios. Él mismo va a citar a Irineo de León, que Irineo de León era un obispo del siglo II, discípulo inmediato de Policarpo de Esmirna. O sea, la autoridad de Irineo de León, ¿tiene peso o no tiene peso? Si vas a citar a Irineo de León para decir solamente lo que te conviene, entonces lo otro que podríamos hacer, porque yo tengo acá también en los escritos de Irineo de León contra las primeras herejías que eran los gnósticos, también, así como hay una iglesia verdadera, también empezaron a haber unas sectas, que Salvador Barragán conoce mucho eso, los gnósticos, los ebionitas, los donatistas, los valentinianos, los marcionistas. Y dice también Irineo de León en su carta contra las herejías, capítulo 3, versículo, contra las herejías 3.1, él dice que, bueno, él habla de la tradición, él habla de la tradición hablaba de la tradición apostólica. Si él va a citar algo extrabíblico, eso es tradición de la iglesia. Entonces, que se ponga primero de acuerdo Salvador Barragán, porque no pueden engañar a la audiencia de esa manera, diciéndolos que solo acepta tradición apostólica y tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué entiende él por tradición apostólica y qué entiende él por tradición de la iglesia? Porque lo que viene ya después de que se cierra el canon, en este caso el compendio joánico, que son las 3 cartas de Juan, Evangelio de Juan y Apocalipsis, fechadas hacia el año 98 y 100, de ahí en adelante eso es extrabíblico. Entonces eso ya es que tradición de la iglesia o tradición apostólica. Y qué curioso que Irineo de León, porque estos mismos los gnósticos ya empezaron a crear sus propias listas, también reclaman esa catolicidad que se hizo conocida con Ignacio de Antioquía, y dice aquí algo que parece ser contrario a lo que nos decía Salvador Barragán, al menos que él tenga otro Irineo de León, porque aquí mismo dice notar que la tradición que proviene de los apóstoles, la más grande, la más antigua y universalmente, o sea, católicamente conocida de la iglesia, fundada y organizada en Roma por los 2 más gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, los mismos que veíamos de su martirio, a la cual la misma Biblia de estudio de la herencia reformada dice que murieron en Roma, al menos ya Salvador Barragán lo reconoció, antes no lo reconoció, ahora sí lo reconoció. Y ahí están 2 grandes basílicas, que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo de Extramuros, 2 basílicas católicas que se conocían antes de Constantino. Quisiera que él me dijera, en esas basílicas eso es mentira, allá no están los restos de Pedro ni de Pablo, eso solamente se lo inventó la Iglesia Católica, porque como todo lo que es católico para nuestro amigo Salvador Barragán es malo, es herejía, es solamente todo, es una gran mentira. Pero Irineo nos dice que Pedro y Pablo, como también la fe que predicaron los hombres, llegó a nuestra época, estamos hablando de mediados del siglo II, por medio de las sucesiones de obispos, por cuando una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia cause su permanencia y autoridad. Aquí estamos hablando de una autoridad, de una iglesia sede, donde murieron 2 apóstoles, extrabíblicamente no lo podemos demostrar, por la tradición de la iglesia sí, por la arqueología sí. Aquí nos habla también de una sucesión apostólica, algo que Salvador Barragán ha negado enfáticamente porque pues no le conviene, porque él no nos puede mostrar la sucesión apostólica de su iglesia de los primeros siglos, o si nos lo da a conocer quisiera que nos dijera esta es la oportunidad, porque entonces o lo uno o lo otro. Es muy fácil usted juzgar la historia con los ojos del siglo XXI de una iglesia que viene después de la Reforma Protestante, en el cual no son partícipes de los 15 siglos anteriores, en los cuales no se cumple lo de Jesucristo cuando dijo, ni el poder de la muerte podrá vencerla. Además, qué curioso
que en esta misma confesión de fe bautista, donde dice en el artículo 10, que quisiera que Salvador Barragán dice, yo no acepto esa confesión bautista. Si la acepta, aquí hay algo muy interesante, porque aquí está hablando de unos concilios, y esos concilios de la Iglesia Católica, no sé si Salvador Barragán aceptará que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Si Salvador Barragán lo acepta, le digo amén. No sé si Salvador Barragán aceptará que nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No sé si Salvador Barragán admitirá que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. No sé si Salvador Barragán pueda decir que los primeros credos de fe, que viene el credo apostólico, el credo niceno-constantinopolitano, eso también, Salvador Barragán, son documentos apócrifos, como tú siempre nos das a entender en la Iglesia Católica. Esos también documentos son falsos, como tú siempre das a entender. Esos documentos y esos concilios son antes de Nicea o después de Nicea. Son después de Constantino, en el cual dices que se pervirtió la iglesia, que todo apostató. Yo quisiera que nos explicaras eso, porque como una iglesia apóstata, y después de eso es que vienen también estos grandes hombres como tú siempre defiendes, Atanasio de Alejandría o el mismo Jerónimo, cuando te conviene citar, por ejemplo, que ellos aceptaban el canon corto. Eso no es después de Constantino. Entonces, ¿por qué citas esas fuentes si para ti todo eso es corrupto, si para ti todo eso es Babilonia la Grande? Y si la Iglesia Católica es Babilonia la Grande en el siglo IV, como estamos diciendo con Constantino y lo que pasó después, ¿dónde está la iglesia verdadera? Yo quisiera que me la demostraras, porque la promesa de Jesucristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, lo que cree nuestro amigo Salvador Barragán, porque creo que él no niega la divinidad de Jesucristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios, yo no creo que Salvador Barragán niegue la Trinidad, eso no se definió en la Biblia. Eso usted puede tener una inferencia en la Biblia, pero lo que realmente después en la iglesia de Jesucristo, como dice en 1 Timoteo 3, 15, 16, que es columna y baluarte de la verdad, fue la misma iglesia, en los mismos concilios que está haciendo alusión la Biblia, la herencia reformada, como fue el concilio de Nicea, que fue convocado por el mismo Constantino en el año 325, donde se declaró que el Hijo de Dios tiene una sustancia que se llama homoousios, o sea, consustancial al Padre. ¿Eso dónde está en la Biblia? Esos términos teológicos que empezaron a surgir. Salvador Barragán, estos primeros concilios, ¿cuáles aceptas tú? ¿Esos concilios fueron con Biblia o esos concilios fueron de la iglesia? Quienes definieron esas verdades de fe fueron de la iglesia y fueron discusiones teológicas, o es que allá, por ejemplo, dijo, en cada uno empezó a sacar, bueno, usted saque el Evangelio de Lucas, usted saque el Evangelio de Juan, usted, señor Arios, usted solamente con Hechos de los Apóstoles. ¿Fueron discusiones bíblicas o fueron discusiones teológicas, señor Salvador Barragán, para que nos aclare esto a su audiencia? En el segundo concilio de Constantinopla, en el año 381, post-niceno, o sea, después de Constantino, se confirmó en el concilio de Nicea y concluyó la controversia arriana de este sacerdote que negaba que Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios, al menos que Salvador Barragán diga que él acepta a Arrio, ¿no? Rechazaron a Nestorio en el 431 en el concilio de Éfeso, respaldando la posición de Alejandría respecto a la relación entre las dos naturalezas de Cristo, que María también la Teotocos, él no lo acepta. Las iglesias que nacen de la Reforma sí lo aceptan, que también aquí hay una gran incongruencia, ¿no? Con la Reforma protestante, muchas de las cosas que vienen de esa herencia, como dice acá, de la herencia anterior a la iglesia de la Reforma protestante, se aceptan. Las iglesias históricas reformadas aceptan los primeros credos. Salvador Barragán está hablando de eso, los primeros concilios, las dos naturalezas de Jesucristo, la Trinidad. Bueno, eso se definió, lo definieron quienes en el concilio de Jerusalén, que está fechado hacia los años 48, 50, o estos concilios que ven de esa iglesia que tú dices que sí tenía autoridad, pero es una iglesia en la cual tú dices que ya se pervirtió con Constantino. Yo quisiera que nos explicaras eso. Para ir finalizando, Salvador Barragán tiene la gran tarea. Primero está citando Irineo de León, ya cita Irineo de León, donde habla de la tradición de esa iglesia en Roma, donde habla también de que hay una sucesión apostólica, donde habla también de que hay credos de fe, donde podemos demostrar que hay concilios, donde podemos demostrar que habían herejías, donde podemos demostrar que habían grandes hombres de Dios que también rechazaban esas herejías, donde también hubieron 10 persecuciones, donde también hubo también esa iglesia que siguió adelante. Yo no sé si hubo una iglesia después de la iglesia imperial y una iglesia apóstata. Quisiera que nos explicaras eso, porque esta es la gran oportunidad en la cual nos puedes decir todas estas cuestiones. Bien, más o menos lo que tenía calculado. Vamos entonces a reiniciar el tiempo. Apago mi micrófono, Salvador Barragán, y si quieres, cuando falten 2 minutos te aviso. Tú me dices cuándo empiezas y te coloco el tono. Gracias, Guido. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, vamos a empezar por lo último. Dice el licenciado Guido Rojas, habló de las dos naturalezas de Cristo. Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, le voy a decir con todo respeto,
el licenciado Guido Rojas hizo falacias lógicas, hizo falacias exegéticas históricas, pero no tocó absolutamente ningún punto de mi exposición. No lo tocó. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede refutar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede refutar. Lo que podría o haber intentado haber hecho el licenciado Guido Rojas es explicar lo que yo dije, o yo sí hablé de la verdadera tradición apostólica, pero no lo hizo porque no hay argumentos. Ahora voy a empezar a refutar al licenciado Guido Rojas. Dice el licenciado Guido Rojas, Barragán cree las dos naturalezas porque la iglesia definió. No, si nosotros leemos, licenciado Guido Rojas, Juan 1:14, dice en el principio, dice, y el verbo, naturaleza divina, se hizo carne, naturaleza humana. Y ahí vemos la hipóstasis bíblica. Está en la Biblia y hay un principio en la palabra de Dios. No se le ocurrió a Atanasio, no se le ocurrió a Nicea, está en la palabra de Dios. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza es el conjunto de propiedades que identifican a un ser. ¿Por qué sabemos que Jesucristo es verdadero hombre? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús comía, Jesús lloraba, Jesús se cansaba, Jesús actuaba como cualquier hombre, excepto el pecado. ¿Porque Nicea lo dijo? No, porque la Biblia lo dice, Guido. ¿Por qué sabemos que Jesucristo es Dios verdadero? Porque perdonaba pecados, porque el mar le obedecía, porque él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, el todopoderoso, el que conocía a Felipe antes de que estuviera en la higuera, el que tiene los atributos ontológicos de Dios y solo los tiene Dios. Por eso sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Porque lo definió Nicea? No, porque la Biblia lo dice. Ahí es la primera respuesta. Voy a evitar la palabra refutar para tener un diálogo sano. Ahora, dice el licenciado Guido Rojas, la palabra, la divinidad de Cristo lo define la iglesia. Ah, caray, yo no sabía que la palabra de Dios lo dice. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Porque lo definió Nicea? No, porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice Filipenses 2:8-9? Que es un himno de Cristo. Dice que Dios se manifestó en carne. ¿Qué dice de primera de Juan capítulo 5, versículo 20? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículo 5? De donde según la carne vino Cristo, según los patriarcas vino Cristo, el cual es Dios. ¿Porque lo definió Nicea? No, porque la Biblia lo dice. Yo lo creo que Jesucristo es Dios verdadero con dos naturalezas, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ahí está la segunda respuesta. El licenciado Guido Rojas mencionó a Nestorio, mencionó a Arrio. Creo que perdería mi tiempo porque yo no soy ni nestoriano ni tampoco soy arriano, ¿sí? Entonces, eso ya fue como por relleno, nada más por rellenar el tiempo. Ahora dice la palabra Trinidad. Dice que dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, porque lo dijo Nicea, un Dios en tres personas, no tres personas en un Dios en tres personas, un Dios trino. Lo creo. ¿Por qué? Porque lo dijo Nicea, porque lo dijo un papa, porque lo dijo la Virgen, porque lo dijo Guido. No, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la otra cosa que dijo el licenciado Guido Rojas? Dijo, Barragán me tiene que demostrar que había una iglesia pre-nicena y una iglesia post-nicena. Bueno, yo siempre lo he dicho, la iglesia católica romana ni siquiera pertenece a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Barragán lo dice, no, la iglesia está formada por gente salva, Guido. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que debían de ser salvos. Yo les pregunto a católicos, ¿usted es salvo? No, no lo sé. ¿Usted es salvo? No, tengo que ir a un purgatorio. ¿Usted es salvo? No, solo Dios lo sabe, porque viven una vida de incertidumbre y no tienen una seguridad eterna en Cristo Jesús porque no saben en quién han creído, no saben en quién han confiado, no han recibido a Cristo como su Señor. Por lo tanto, ¿cómo pueden adjudicarse ser de la iglesia de Cristo si no tienen ni siquiera asegurada su salvación en aquel que dio la vida por nosotros? La iglesia no se identifica al mundo por una denominación, por un nombre. La iglesia se identifica al mundo por la salvación, por los que hemos sido regenerados, lavados en la sangre del Cordero y hemos sido adoptados como hijos de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia está formada por salvos. ¿Los católicos son salvos?
no me corresponde a mí decir si son o no son, eso es juicio de Dios, pero ellos mismos dicen que no lo son. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecen? Que yo sepa, la iglesia de Cristo está formada por gente salva, pero ustedes viven una vida de incertidumbre, que no saben en quién han creído. Entonces, la iglesia prenicena, nosotros podemos ver una iglesia prenicena mártir, pobre, sufrida, perseguida, que no se unía al Estado, que no estaba que no era un sincretismo religioso. Vemos una iglesia posnicena, apóstata, prostituyéndose delante de Dios, fornicando delante de Dios. Los colirodianos vemos que adorando a María, haciendo templos a María, supremacía del Papa, las llaves de San Pedro, las reliquias, el tráfico de reliquias, cobrando diezmos obligatorios, cobrando impuestos obligatorios, trabajando los puestos del gobierno. Constantino haciéndose pasar por obispo de obispos, haciéndose enterrar con los 12 apóstoles y él llamándose el 13º apóstol. Eso lo dijo el Eusebio de Cesarea. Vemos el tráfico de reliquias que había en la iglesia católica en la era post-nicena. Si hubieran juntado todas las estillas de Cristo que vendía Roma, hubieran hecho el Titanic. Si hubieran juntado todos los cráneos de Juan el Bautista, hubieran llenado un cementerio en Nueva York de tantos Juanes Bautistas que habían muerto, porque la iglesia católica romana traficaba reliquias. Entonces, ¿hay una iglesia apóstata, hay una iglesia fornicaria delante de Dios en la era posicional? Por supuesto que sí. Cuando se casa con Teodosio, cuando Teodosio el Grande, casa a los papistas, casa a los romanistas con el Estado romano y nace un sincretismo religioso. Entonces, yo sí veo una iglesia prenicena y una iglesia posnicena, y eso me cae raro que el licenciado Guido Rojas lo pronuncie, porque eso hasta la misma historia: padres prenicenos, padres posnicenos, iglesia prenicena, iglesia posnicena, porque vemos un parteaguas cuando el catolicismo romano se casa con el Estado romano, porque no es lo mismo. Nace un colegio episcopal, nace un gobierno episcopal después del Concilio de Nicea, nace una autoridad a los obispos, dados por ¿quién? Por Teodosio. Vemos una guerra entre Constantinopla, el patriarca, y el patriarca de Roma. ¿Por qué? Porque ser obispo de Roma o ser obispo de Constantinopla dejaba grandes ganancias por el apoyo que daba el imperio a los obispos metropolitanos. ¿Hay una diferencia? Por supuesto que sí. Guido no me lo puede negar. Ahora dice Guido Rojas, ¿quién es la autoridad final? Hay algo raro, que el licenciado Guido Rojas no conoce su doctrina católica romana, porque el catolicismo romano no enseña que la tradición está por encima de la iglesia, ni tampoco el romanismo enseña que la iglesia está por encima de las escrituras, sino que el romanismo enseña que la iglesia está a la orden de las escrituras, pero que no es la única fuente de verdad y que no es la única regla de fe, sino que puede haber otras fuentes como la tradición y el magisterio para establecer una verdad de fe traída de las escrituras. Pero el licenciado Guido Rojas nos ha dejado aquí plasmado como que la autoridad final es la iglesia. Y hay 3 principios básicos para Roma, que es la escritura, la tradición y el magisterio. No, ninguna subordinada a otra, las 3 al mismo nivel. No es cierto lo que está diciendo el licenciado Guido Rojas. Y a veces es fastidioso poderle enseñar doctrina católica romana a un teólogo católico, pero a veces es necesario para que no siga engañando a los católicos romanos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y ahora sí voy a refutar ese principio. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que la autoridad final es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no, porque lo dice la carta a Judas, dice que la fe, una fe es dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada la fe? Una vez. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo se los reveló. ¿Qué dice Pablo a los corintios? Que no piensen más allá de lo que está escrito. ¿Qué dice Pablo? Que el que no obedezca por carta sea desechado. Entonces vemos la autoridad apostólica de Pablo por sus escritos, que tenían que obedecer, porque dice Pablo que él no recibió revelación de hombre, ni fue instruido por hombre, sino recibió revelación de parte de Cristo. Y dice Pablo, y yo también tengo el Espíritu Santo de Dios. Yo os he predicado el evangelio de Dios. Yo os he testificado el evangelio de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? El evangelio. Sus cartas tenían autoridad apostólica y tenían que obedecerle lo que él había escrito en sus epístolas. ¿Dónde estaban los altaneros en aquel tiempo que le decían, no, Pablo, ¿cómo vamos a obedecer lo que tú dices si el magisterio infalible, la tradición y el Papa tiene que estar por encima de Pablo? Pablo les dice, calmados, hijitos míos, el que no obedezca, deséchelo, entréguelo al diablo, entréguelo a Satanás.
no se enorgullezcan del pecado. Entonces, esa es la autoridad apostólica de Pablo que escribe y es lo que nos dejó en el Nuevo Testamento. Sí, nosotros encontramos las reglas de fe y conducta por la palabra de Dios, que es la autoridad final, porque dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Limpia es la palabra de Jehová. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, es segura, inerrante, infalible, y es la autoridad final. La autoridad final. Mateo 16, 18, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos hablando de la tradición? Ni siquiera lo voy a tocar. Ahora vamos a encontrar donde dice nuestro querido licenciado Guido Rojas, ¿Jesucristo dejó una iglesia o Jesucristo dejó una Biblia? Entonces, dice Jesucristo, Barragán tiene que decir que si Jesucristo mintió. Yo nunca acusaría de mentiroso a mi Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó que, y Él edifica su iglesia. Y Él dejó una iglesia, por supuesto que sí. Nosotros nunca hemos negado eso, que dejó una iglesia. Pero también nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, dice el licenciado Guido Rojas, porque no ha leído el Apocalipsis, donde le dijo a Juan, ve y escribe lo que te va a revelar. Jesucristo sí mandó a escribir el libro de Apocalipsis. Y de predicar el evangelio. ¿Qué fue lo que dejaron por escrito los apóstoles? El evangelio, las instrucciones en la iglesia. Podemos ver las cartas pastorales, podemos ver los evangelios, podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios la conducta, la regla de fe, la norma de la infalibilidad de la palabra de Dios, la encontramos porque no tiene errores. Nos presentan a Cristo como Rey, nos presentan a Cristo como Mesías, nos presentan a Cristo como el Dios verdadero, nos presentan a Cristo como el Rey de misericordia que hace milagros. Por lo tanto, la palabra de Dios nosotros encontramos por las Sagradas Escrituras, que es la autoridad final. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para perfeccionar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda y preparado para toda buena obra. Donde Pablo habla de que la tradición, y ya les enseñé yo, ya les instruí qué es la verdadera tradición apostólica. Irineo de León, y voy a cerrar con esto. Irineo de León, mis amados hermanos, jamás trató de demostrar que Pedro era papa. Jamás trató de demostrar que Pedro tenía las llaves. Es más, ni siquiera menciona a Pedro como papa. Lo que está tratando Irineo de León de comunicar, de refutar a los herejes. Ojo, ¿qué decían los gnósticos? Que ellos tenían el depósito de la fe y que la tradición la tenían ellos. ¿Qué es lo que dice Irineo? Eso es falso. ¿Qué negaban los gnósticos? Los gnósticos negaban que Jesucristo no se podía encarnar y que no era el Dios verdadero, porque ellos eran dualistas. Decían que el espíritu era bueno, decían que la carne era mala y por lo tanto Dios no se podía relacionar con la materia. ¿Qué es lo que dice Irineo de León? Nosotros recibimos la tradición de los apóstoles por las Sagradas Escrituras. Y les prueba Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, Dios sí es creador de los cielos y de la tierra. Dice que aún los que no son de letra, los bárbaros, los godos, los visigodos, que estaban alrededor del imperio romano, creían que Dios era el creador de los cielos y de la tierra, y aún ellos no tenían letras. Eran arrianos los godos, pero eran considerados como que sí creían que Dios había creado los cielos y la tierra. Por lo tanto, nosotros encontramos en el contexto histórico de Irineo de León que nunca trató de refutar la sola escritura. Al contrario, habla que la tradición que recibieron por los apóstoles la recibieron por la palabra. Sin embargo, Roma se le ocurrió la idea de tomar a Irineo y decir, aquí está la sucesión apostólica, aquí están las llaves de San Pedro, aquí está la primacía de Pedro, aquí está la silla de San Pedro, aquí está la infalibilidad de Pedro, y han torcido la historia, han torcido el evangelio, han torcido la tradición, han engañado al mundo y no han predicado lo que es el verdadero evangelio de Dios. Licenciado Guido Rojas dice, Barragán nos tiene que demostrar que es la tradición apostólica, que es la tradición de la iglesia. Miren, a usted no lo va a salvar dónde murió Pedro, a usted no lo va a salvar dónde murió Juan, a usted no, si murió de maroma, si murió de cabeza, si murió atropellado, si murió bajo de una carreta. Lo importante es que Cristo murió, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, no Pedro, que Cristo, no Juan, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Gracias. Bien.
Listo, 15 minutos, 19 segundos, pero bueno, para que concluyeras tu idea. Bueno, entonces vamos con mis 5 minutos de conclusión y empiezo desde ya. Bueno, como siempre, me quedé con ese sinsabor. El mismo Salvador Barragán dijo la otra vez cuando lo invité, llevamos como 11 debates. Ustedes observaron muy bien, Salvador, nos da una cátedra, pero ustedes observaron muy bien dónde mostró Salvador Barragán la iglesia de él en ese tiempo. Ustedes pudieron observar en qué momento él dijo cuál era, dónde estaba la iglesia a la cual él pertenece en todo ese tiempo. Lo único que hace es descalificar a la iglesia católica porque es la iglesia de sentencia. Ahora, empezó a decir, primero decía de lo Irineo de León, de los gnósticos. Bueno, esa iglesia, los gnósticos, ¿quién los combatió, señor Salvador Barragán? Decía, a mí no me interesa Arrio, no me interesa en historia. Y a lo último estaba hablando de que los visigodos eran arrianos. Entonces, ¿es importante o no es importante? No ha querido contestar Salvador Barragán si él se adhiere a la confesión de fe bautista. No nos ha querido decir si realmente su iglesia se adhiere a la confesión de fe bautista, porque como lo decíamos acá en la confesión de fe bautista, en el artículo 10, vuelvo a repetir, dice, el juez supremo por el cual debe decirse todas las controversias religiosas y por las cuales deben examinarse todos los decretos de concilios es son concilios, no el concilio de Jerusalén. Concilios, señor Salvador Barragán, usted que conoce historia, esos concilios, como le dije yo, concilio de Nicea, concilio de Éfeso, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia, son posteriores a lo que usted está hablando, son del siglo IV y son del siglo V. Que nos diga Salvador Barragán con su audiencia, por favor, que si él acepta la confesión de fe bautista, si no, bueno, aquí él nos tendrá que, yo no acepto esa confesión de fe bautista, yo soy de otros bautistas, de otra confesión de fe, pero aquí lo que nos están dando a entender es que hay un contexto histórico. Si él va a ponerse claro, ¿qué es lo que hace Salvador Barragán? Lo más fácil. Entonces, esa iglesia que también tiene luces y sombras porque nosotros no hemos negado, entonces él empieza a decir solo lo malo, pero lo bueno no. Y curiosamente en la misma confesión de fe bautista, en el capítulo 2 dice de Dios y de la Santísima Trinidad, como aparece acá, de Dios y de la Santísima Trinidad. Él mismo lo decía, él mismo dijo que él podía probar esa doctrina en la Biblia, claro que sí lo puede probar, pero de todas maneras, como aquí decía en el artículo anterior que eran esos concilios definieron estas verdades de fe que tienen un principio bíblico, pero al final fue la iglesia, como dice 1 Timoteo 3:15, dice que es la columna y baluarte de la verdad. Cuando Pedro dice eso, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿se supone la iglesia antes de Nicea y después de Nicea? ¿Sí o no, señor Salvador? Quiero que nos conteste eso. No nos venga solamente a decir de pecados y todo, porque todas las iglesias tienen pecados. Los bautistas también tienen pecados y demás. En la época del siglo pasado, bautistas del norte pelearon contra bautistas del sur, unos a favor de la esclavitud, otros en contra de la esclavitud. No se supone que los bautistas seguían solo por la palabra de Dios, no se supone que los bautistas son santos, puros, inmaculados, no se supone que los únicos malos, los únicos perversos, los únicos asesinos son solamente los católicos, no se supone que un presidente como el presidente Truman, que era un presidente bautista, mandó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, no sé, y donde murieron más de 350,000 personas en el acto. No se supone que los bautistas son solamente Biblia y que nosotros sí somos los buenos, pero los católicos son los perversos, como siempre nos ha querido decir Salvador Barragán. ¿Qué es lo que nosotros fuimos a ver? Falacias destructoras, falacias, una falacia distractora de Salvador Barragán. ¿Pudo responder lo que yo siempre le dije? No, simplemente no, es que ya la iglesia después de Constantino es una iglesia perversa, es una iglesia, pero es la misma iglesia que definió que la Trinidad, que combatió a Ario, que combatió a Nestor, la misma iglesia en el cual vino con este hermosísimo credo de fe, que es el credo de los apóstoles. No sé si su iglesia lo acepte, pero esto viene de ese tiempo apostólico donde dice creo en Dios Padre Todopoderoso. Esto no está en la Biblia. Creo en el Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy gracias al Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la única que siempre ha existido, ¿no? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén, así sea. Esto lo creen muchas de las iglesias históricas. No sé si la iglesia de Salvador Barragán lo acepte o no, pero todos estos creos de fe, todos esos concilios, todas esas primeras herejías son de ese tiempo que estoy hablando yo. Antes de Nicea
y después de Nicea, porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de actuar. Entonces Salvador Barragán dice que solo la Biblia, pero inclusive el mismo canon de la Biblia fue definido por la iglesia, porque eso no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, que entonces ahí sí sacan a Jerónimo, ahí sí sacan a Atanasio, porque están a favor del credo del canon corto, pero eso fue una discusión dentro de la iglesia de ese entonces que siguió en el transcurso de la historia. Entonces con esas evidencias históricas muestro también esa parte, y quisiera pues para finalizar en estos 10 segundos que Saúl Barragán nos diga por favor si él acepta la confesión de fe bautista o no la acepta, porque esa es lo que yo quisiera saber. Gracias. 5 minutos, 1 segundo y reanudo el tiempo. Saúl Barragán, tienes 5 minutos para que tú también hagas tu conclusión. Gracias, licenciado Guido Rojas. Adelante. Con respecto a la confesión de fe bautista 1689, el debate es la tradición apostólica, no la confesión de fe, y no si me adhiero o no. Si quiere, proponemos otro debate para hablar de la confesión de fe. No pierdo mi tiempo en cosas que no son temas del tema. Ahora sí voy a refutar al licenciado Guido Rojas. Dice, columna y baluarte de fe. ¿Para qué sirve una columna? ¿Una columna para qué sirve? Para sostener. ¿Para qué sirve una columna? ¿Para qué se usaba una columna en el contexto histórico que Pablo escribe a Timoteo? Para anunciar en un mercado algo. La iglesia es columna, sí, porque la iglesia anuncia. ¿Por qué la iglesia es columna? Porque la iglesia sostiene. ¿Qué sostiene? Una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? El evangelio de Cristo. No para determinar lo que dice el licenciado Guido Rojas. Pablo, en el contexto, hermanos, de cuando Pablo escribe a Timoteo, no dice eso. Dice, para que sepas cómo conducirte a la casa del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué sirve una columna? Para sostener y para anunciar. ¿Para qué sirve la iglesia? Sostiene la verdad y anuncia la verdad, que es el evangelio. ¿Para qué sirve un baluarte? Para sobreguardar, para proteger. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Sobreguardar y proteger, ¿qué? La verdad del evangelio. No para pronunciar herejías, no para pronunciar mentiras, no para pronunciar cosas que no son bíblicas, no para anunciar lo que se le ocurra a la gente. Ah, María ascendió al cielo. ¿Quién lo dice? No sabemos, pero la iglesia determina. El Papa es infalible. ¿Quién lo dice? Pues no sabemos, pero la iglesia tiene las llaves. Oye, María no tuvo hijos. ¿Quién lo dice? Pues padres de la iglesia afirmaron que viene de libro, pero la iglesia tiene la autoridad. Pablo no dijo eso. Pablo no determinó eso. Pablo no quiso transmitir eso a Timoteo. Pablo le quiso transmitir a Timoteo que la iglesia era columna porque la iglesia anuncia, la iglesia sostiene la verdad del evangelio. Baluarte porque la iglesia protege, sobreguarda que la verdad del evangelio, no para proclamar una mentira, no para proclamar una verdad de fe cuando es una herejía. El Papa es infalible después de 19 siglos. ¿Quién lo dijo? Pues no sabemos, pero la iglesia tiene la autoridad. No, esa es una falacia exegética y eso es anacronismo histórico y eso no se puede probar ni por la historia y mucho menos por la palabra de Dios. Ahora, ahí queda claro qué es columna y qué es un baluarte para no sacar de contexto la Biblia. Usted, licenciado Guido Rojas, jamás tiene que transmitir algo a su audiencia, a quien usted esté predicando, que el autor sagrado jamás quiso comunicar. Tiene que conocer el contexto histórico, tiene que conocer el problema, a quién va dirigida la carta y cuál era la situación problemática que vivía la audiencia, qué es lo que motiva a Pablo a escribir esa carta de un género, desde un contexto humano, porque sabemos que es inspirado por Dios, pero qué problema tenía. ¿Por qué escribe esta carta pastoral a Timoteo? ¿Cuáles son sus instrucciones? Esos son los principios básicos para hacer una correcta interpretación bíblica y para poder dar una correcta explicación bíblica y no dar una explicación de lo que a mí se me ocurra y decir, bueno, la iglesia es columna y es baluarte y la iglesia puede decidir aún por encima de la Biblia. Esa es una falacia exegética y eso es totalmente anacrónico a la luz de la Biblia. Entonces, es lo importante que yo pude rescatar en cuanto a columna y baluarte de la verdad. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ni con la tradición, sino que tiene que ver con qué, con la autoridad final y el principio que es la palabra de Dios. Voy a terminar con Irineo de León. Irineo de León, amados hermanos, cuando habla de la tradición apostólica, cuando él dice que ellos tienen listas y que ellos tienen la verdad de Dios, y cuando ellos dicen, y cuando refutan los gnósticos a los carpoprasianos, que eran gnósticos herejes que negaban la encarnación del verbo, que negaban que Dios había creado los cielos y la tierra, ¿saben con qué los refuta Irineo?
con las sagradas escrituras. Y le voy a leer lo que dice Irineo de León y con esto voy a concluir, para que nunca más se vuelva a decir que Irineo apoyaba la tradición católica romana. Dice Irineo de León en contra de las herejías en su libro 2, capítulo 47, dice: no hemos recibido de otros la disposición de nuestra salvación, sino de aquellos por quienes el evangelio llegó a nosotros, el cual predicaron entonces y luego por la voluntad de Dios nos lo transmitieron en las escrituras, que son el pilar y el fundamento de nuestra fe. Esa era la tradición apostólica, la cual vengo a defender en este momento, que Irineo de León está de acuerdo con la Iglesia Evangélica en cuanto a la tradición, que es lo que ellos recibieron por autoridad de los apóstoles, no del Papa y no del Magisterio Católico Romano. Muchas gracias. Bien, sí, más o menos lo mismo, 5 minutos 9 segundos y bueno, ya con eso concluimos este interesante diálogo, debate, muy acalorado, pero bueno, muy fructífero con Salvador Barragán. Me gustaría invitarte, Salvador Barragán, después si nos podemos poner de acuerdo, a un debate interesante histórico. Yo quisiera saber, si quieres, como creo que tú aceptas antes de Nicea, si los cristianos hasta el siglo III eran, tenían sus creencias, eran más católicas o de tu denominación. Si me aceptas ese debate, lo podemos hacer. Históricamente, ¿en qué creían los primeros cristianos? Puede ser hasta el siglo III o hasta antes de Nicea. Si sus creencias eran, se adhieren más a la Iglesia Católica o a la iglesia a la cual tú perteneces. Ya después me dirás si aceptas o no. Como estamos en tu canal, yo me despido para que tú cierres la transmisión. Bendiciones a ti, a tu audiencia. Gracias por este interesante diálogo. Vuelvo a repetirlo, lo voy a retransmitir en mi canal que se llama Licenciado Guido Rojas, en mi Facebook personal y también en mi grupo de debate bíblico y teológico Licenciado Guido Rojas en Facebook, también de un foro abierto que tiene más de 22,000 miembros. Bueno, gracias, bendiciones, un saludo en el nombre de Cristo Jesús, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, a extensivo a Michoacán, creo, donde vive Salvador Barragán, y también a todas las personas que estuvieron aquí conectadas. Gracias. Gracias al licenciado Guido Rojas. Bueno, se tiene que retirar porque él está en casa de sus papás. Yo voy a quedar un minuto nada más para saludar a la audiencia. Y repito que tiene todo el permiso para retransmitir en el canal de YouTube del licenciado Guido Rojas, y por todas las plataformas que él decida hacerlo, tiene toda la libertad y todo el permiso para hacerlo. Gracias, que Dios lo bendiga, y por supuesto que acepto el debate que me propone el licenciado Guido Rojas. Por nuestra parte ha sido todo, que Dios los bendiga. Voy a saludar rápidamente a la audiencia, a saludar a Tomás Tabú, que es de Confesión Católica, Antonio García, nuestra hermana Marta, John 3:16, Gabriela Asaf, Silvestre García, nuestra hermana Elena Góngora, hermano Carlos Manuel Veloz, Santiago Garzón, bendiciones, Alessandro, Dios lo bendiga, nuestro hermano Luis Coelho, no se preocupe hermano Luis, todo bien, Luis Ángel, bendiciones, Benito Pérez, Dios lo bendiga, Abraham Gómez, Osvaldo Coraza, Dios le bendiga, nuestro hermano Gabriel Asaf, nuestro hermano Pablo Navarro, bendiciones, Yolanda Flores Valenzuela, la hermana María Romero, Armando Mata, Dios le bendiga, son bastantes hermanos, no voy a alcanzar a saludar a todos, pero todos los que estuvieran con nosotros, el hermano Juan Peña, Dios le bendiga, que vamos a tener un anuncio de una vez el debate. Vamos a tener un debate en contra de Mark Roper Calvo y Luis Lisboa, y vamos a estar yo y Juan Peña en contra de ellos dos. Y este sábado a las 4 de la tarde, hora de México, voy a tener un encuentro con Luis Lisboa sobre la autoridad final. Este sábado 4 de la tarde, un servidor y Luis Lisboa por esta plataforma. Aquí los esperamos, va a tener un compartir con Luis Lisboa. Por nuestra parte ha sido todo. El hermano Tomás Méndez, Clemente Alejo, que Dios los bendiga. José Soriano, bendiciones. Por nuestra parte ha sido todo. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y la paz de Cristo.